Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí están los siguientes capítulos de esta teoría, espero los disfruten. Esta teoría no me pertenece, así como tampoco me pertenece Fairy Tail, ni ninguno de sus personajes, todos los créditos a sus respectivos autores. Kageyama estaba empezando a levantarse, sus mejillas todavía estaban un poco moradas por el golpe de Lucky. Pero la confianza en sus ojos mezquinos le dijo que su magia restringida sobre ella significaba que no tendría otra oportunidad. Esta vez, nena, siseó, levantando una mano para llamar a las sombras que se elevaban, esta vez te van a cortar en pequeños pedazos vómitos. A Erigor no le importará. Espere. Lucky jadeó, el miedo se le ahogaba en la garganta. El tren dio otro golpe repentino, cabeceando violentamente a la derecha y descarrilando por completo. El carruaje en el que estaba Lucky cayó de costado, arrojándola a ella y a Kageyama a los lados. El mago se quedó gritando mientras se caía, desequilibrado por estar en dos pies. Pero Lucky, que había estado acostada en el suelo, pudo deslizarse y agarrarse a los asientos con las piernas. Tomando su distracción y el hechizo debilitador como una señal, hizo su salvaje escape hacia la puerta. Por una vez, estaba agradecida por la falta de habilidad de Natsu para reducir su magia y salió por la puerta que se había abierto de par en par por el choque. Ella se empapó instantáneamente en el momento en que salió, pero a Lucky eso no le importó un poco. Ella estaba donde estaba el agua, e inmediatamente tuvo otra sensación de triunfo, casi cruel. Aunque todavía estaba teñido de impaciencia. Ignoró la impaciencia mientras se alejaba del tren. Ahora que estaba rodeada de agua, comenzó a mirar a su alrededor frenéticamente. Necesitaba algo más que lluvia. Un estanque, un charco o algo. Afortunadamente, con toda la lluvia y toda la lucha entre Natsu y Erigor, se formaron rápidamente varios charcos de este tipo. Corrió hacia el más cercano, su corazón casi se detuvo cuando escuchó a Kageyama detrás de ella y patinó hasta detenerse justo cuando el hombre repugnante apareció a la vista. Ella lo miró fijamente, casi paralizada por el miedo y desesperada porque alguien viniera a ayudarla, cuando la llave en su mano volvió a brillar y esta vez fue capturada por el poder del objeto. Lo sostuvo, a pesar de no saber por qué, y lo cortó en el aire. Ábrete. Puerta del portador de agua. Llamó con una voz confiada que apenas podía reconocer como propia y la sumergió en el cráter de agua que se llenaba rápidamente. Acuario. No tenía idea de dónde venían las palabras, pero de repente apareció ante sus ojos una sirena azul sosteniendo una urna. TCH. Acuario resopló, ya era hora. ¿Qué? Lucky se quedó boquiabierta, confundida. ¿Yo, qué? Pero la sirena azul, quien supuso que debía ser Acuario, no estaba escuchando mientras fijaba su mirada en Kageyama. Tú. Ella gruñó con tanta fiereza que él se detuvo en seco. Lucky realmente no lo culpó. Acuario daba miedo. Es por ti que este mocoso consiguió mi llave e interrumpió mi cita. Ella gruñó y comenzó a agitar su urna. Solo muere. Lucky gritó en estado de shock cuando una verdadera inundación de agua salió de la urna y se estrelló contra Kageyama, sus amigos detrás de él, el tren y todo lo demás. Como un tsunami. La única razón por la que se salvó fue porque resultó ser un poco cuesta arriba para todos los demás. En cuanto a ti. Acuario gruñó, volviendo su mirada hacia una Lucky repentinamente nerviosa. No vuelvas a convocarme sin un contrato adecuado. La agarró por la camisa, y te ahogaré si siquiera consideras hacerlo en un charco de nuevo. ¿Está claro? Sí, señora. Lucky chilló, no queriendo molestar a nadie que pudiera hacerle eso a un tren. Incluso si ya estaba medio destruido. Acuario la miró fijamente por un momento más, como si evaluara si estaba diciendo la verdad o no, y la soltó. Bien. La próxima vez que aparezca aquí será mejor que sea por un contrato, y será mejor que no interrumpas a otro. Cita. ¿Entendido? Sí, señora. Lucky gritó de nuevo y suspiró un poco de alivio cuando el espíritu aterrador regresó por su puerta. Claramente, no todos los espíritus eran como Leo. No pudo pensarlo mucho más cuando un Natsu muy empapado salió del tren a trompicones. Tosió una bola de humo, apoyándose en el borde del tren. Pateó un descalzo, el agua goteaba de las perneras de sus pantalones mientras saltaba al suelo embarrado. Caminó directamente hacia Lucky, chapoteando cada vez que se movía. Ella tragó saliva, de alguna manera teniendo la sensación de que esta conversación estaba a punto de ir gracias a la mirada absolutamente asesina en su rostro. Aunque considerando que su cabello estaba pegado a su cabeza, con puntas naturales planas hasta su cráneo, la imagen intimidante estaba un poco manchada. Parecía más un gato ahogado que un dragón.
Entonces, ¿peleaste con el líder? Creo que Erigor era su nombre. Lucky preguntó, decidiendo hacer el tonto en su lugar. Era mejor estar a la altura de su reputación como rubia por una vez, tal vez él la trataría con calma. Es poco probable, pero valió la pena intentarlo. Oh, sí, lo hice, se quejó Natsu. Sus ojos oscuros se clavaron en ella, incluso mientras se apartaba el flequillo empapado de la cara, así que imagina mi sorpresa cuando después de dejar de poner el miedo de mí mismo en ese monstruo tatuado, de repente me aplasta un maremoto. Sí, lo noté. Lucky respondió, tratando de no reír nerviosamente, parece que mucha gente fue golpeada por eso. Hizo un gesto vago hacia el tren aún más destrozado, y se encogió un poco por dentro ante la destrucción de Acuario. Ella apreció la salvación, pero era necesario casi eliminar a todos los demás también. Los ojos de Natsu se entrecerraron un poco más cuando entró en su espacio, no hubieras visto cómo sucedió, ¿verdad? Ronroneó oscuramente. Había estado en suficientes peleas que no le resultó difícil leer el campo de batalla, y estaba lo suficientemente claro para él que esa maldita ola de agua que había intentado ahogarlo se había originado en el punto de Lucky. Su sospecha se confirmó cuando Lucky se movió nerviosamente, con una mirada de culpa en sus ojos. Bueno, Lucky intentó, pero no pudo pensar en una manera de evitar la explicación sin mentir. Y eso era algo que ella no haría. Ella gimió un poco con resignación por la explosión que seguramente sucedería ahora, Acuario lo hizo. Ella admitió. Encontré su llave mientras huía de esos escalofríos, y cuando abrí su puerta, ella me salvó inundando el lugar. Ella sonrió nerviosamente y levantó sus manos pacíficamente, lo sé, lo sé. Ella también atrapó a todos los demás, pero realmente me salvó el trasero. Al menos ahora tendría un arma. Si alguna vez pudiera averiguar cómo se suponía que funcionaba todo ese contrato. Con suerte, Leo volvería pronto para ayudarla con eso. Pero para su sorpresa, la explosión nunca llegó. En cambio, se inclinó hacia adelante, la mención de Acuario lo hizo quedarse muy quieto. Se tocó la mandíbula con un dedo, los colmillos apenas visibles bajo la curva de sus labios. Sus ojos se posaron en la llave, todavía agarrada en su mano, inclinándose por la cintura para inspeccionarla de cerca. Acuario, ¿eh? Un cierto brillo secreto entró en su oscura mirada, pero no parecía tener ningún comentario al respecto. ¿Y pudiste usar su puerta? Una lenta sonrisa se arrastró de mejilla a mejilla y se enderezó, este no es un nuevo descubrimiento divertido. Parece que puedes abrir las puertas perdidas, así como las tuyas propias. ¿Puertas perdidas? ¿De qué estás hablando? Preguntó Lucky, frustrada una vez más por su falta de conocimiento de este mundo. Estaba ansiosa por volver a su libro con la esperanza de que arrojara un poco más de luz sobre la situación nuevamente. Quizás le proporcionaría una pista. Natsu simplemente se encogió de hombros, como siempre, decidiendo ser su yo típicamente inútil. Bostezó, metió la nariz en la bufanda sucia y puso los ojos en blanco. ¿Quién sabe? Se rió con picardía. Girando sobre un talón, marchó de regreso por donde había venido. Espera, Natsu. Lucky protestó. Su frustración por la falta de información era evidente, pero, por supuesto, a Natsu no parecía importarle. En cambio, la saludó por encima del hombro, sin siquiera darse la vuelta. Venga. Él le gritó a ella, vamos a buscar las cosas y salir. Este pedazo de basura no va a ninguna parte. Y luego desapareció dentro del tren, saltando con movimientos ágiles. Lucky, en cambio, tuvo que caminar penosamente a través del barro que le llegaba hasta los tobillos, el suave chapoteo arrastrándose a sus pies y ralentizándola. No tenía idea de cómo Natsu se había movido tan rápido por el barro. Trepó por la tierra, subiendo de nuevo al tren lateral en un montón sin gracia. La única razón por la que se aseguraba de seguir a Natsu era para recuperar su libro. Las otras cosas podrían ser reemplazadas y Natsu se aseguraría de conseguirlas. Pero su libro era insustituible. Tenía que estar segura de que estaba a salvo de las mareas de Acuario. También tenía que asegurarse de que Natsu no robara a ninguno de los pasajeros cuando ella no estaba mirando. Es cierto que esa era una posibilidad muy real y ya tenía una ventaja. Afortunadamente, parecía que casi todo el mundo se había alejado del área mientras Natsu estaba peleando, así que por el momento eran los únicos allí. Aunque parecía que estaba mirando las otras cosas cuando ella lo alcanzó. Ella entrecerró los ojos un poco, sin estar segura de si él realmente había tenido tiempo para guardar algo o no, pero no había forma de saberlo o no con lo dispersas que habían estado las cosas.
Y aunque aparentemente podía evitar que asesinara directamente a personas inocentes, estaba segura de que exigirle que le quitara los bolsillos, por algo que ni siquiera podía probar que había hecho, resultaría en una discusión ruidosa y prolongada. Así que se conformó con asegurarse de que él no tomara nada más mientras recuperaba su libro, que afortunadamente había aterrizado con su manada en una de las pocas áreas legítimamente protegidas en el auto empapado. Ella suspiró aliviada mientras guardaba el libro de nuevo, ignorando sus quejas mientras lo hacía. Salgamos de aquí, dijo, agarrando el mapa en su lugar. No estaba segura de lo lejos que habían llegado, pero sabía que estaban en algún lugar entre la mitad y las 3/4 partes del camino hacia Magnolia. Lógicamente, si seguían las pistas, serían conducidos directamente a la ciudad, pero estaba nerviosa por más bandidos o tipos como Kageyama. ¿Había contado siquiera como un bandido? No estaba segura, y realmente no quería conocer a nadie más como él hoy si era posible. Ya apestaba lo suficiente como estaba. No es necesario que me lo digas 2 veces, Natsu parecía demasiado ansioso por bajar del tren para siempre. Lucky se alegró de que ahora pareciera estar de mejor humor. Lo último que quería era lidiar con su mal humor durante el resto del viaje. Ella gimió mientras miraba la tormenta afuera, preguntándose si sería posible hacer autostop en un clima como este. Parecía improbable. El resto de su viaje estaba destinado a ser una aventura miserable en el senderismo, empeorada por Natsu. Parecía más que contento de salir de su camino para ignorarla o agravarla. El primero de los cuales no era un problema en absoluto en el libro de Lucky, pero ella no siempre estaba tomando las decisiones en este caso. Está bien, suspiró, preparándose para más barro y senderismo podrido. Lucky siempre había querido un poco más de la vida de lo que estaba obteniendo. Ella podría manejar esto. No importa lo agravante que fuera. Por supuesto, en sus sueños, Lucky siempre se había imaginado a sí misma como una autora exitosa con millones de admiradores. No hundido hasta los tobillos en lodo con un dragón malhumorado como compañero de viaje. Lucky se encogió y se dirigió hacia el exterior, agradecida de que Natsu al menos estuviera cargando la bolsa ahora. Supuso que él no era un gran admirador de cómo casi les robaron. Los dragones territoriales eran en realidad una cosa, ¿quién lo hubiera adivinado? Al menos le estaba haciendo bien a Lucky. No sabía qué habría hecho si tuviera que cargar la mochila bajo la lluvia. Se tambaleó en la entrada, pero dejó escapar un pequeño grito cuando Natsu le dio un gruñido empujón hacia la puerta. Ella salió dando tumbos, apenas logrando recuperarse y apartarse del camino mientras él saltaba tras ella. Míralo. Ella le siseó. Quejarse, 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 dijo Natsu, pareciendo indiferente. Uf, eres un idiota. Lucky refunfuñó mientras se abrían paso entre los otros pasajeros traumatizados que regresaban a sus varios autos. Por extraño que parezca, algunos aún estaban intactos a pesar del daño. Eso era bueno. Al menos les daría un lugar para salir de la lluvia. Sin embargo, eso no la hizo querer hacer eso hasta que llegó la ayuda. No tenía ningún deseo de enredarse con cualquier cosa que pasara por la policía local si podía evitarlo. Estaba segura de que de alguna manera saldrían cosas de las que estaba empezando a darse cuenta de que tal vez no debería hablarse de ellas con el público en general. Entonces, como no podía ver el camino desde donde estaban, comenzó a caminar por el pistas. Al menos esos tenían la ventaja de estar fuera del barro y, por lo tanto, eran más fáciles de caminar bajo la lluvia. Eran las pequeñas cosas de la vida. De verdad. Otra pequeña bendición fue que Natsu la estaba dejando sola por el momento. No tenía la ilusión de que fuera a durar para siempre, ni siquiera por mucho tiempo, pero al menos ahora tenía unos momentos de paz. Y no pasó mucho más tiempo antes de que la lluvia comenzara a amainar y desaparecer. Aparentemente, las tormentas de verano eran las mismas sin importar de qué mundo eras. Eso fue extrañamente reconfortante de una manera peculiar. Por supuesto, debido a que era verano, rápidamente dio paso a mucha humedad e incomodidad porque estaba empapada, pero no esperaba nada más, así que inclinó la cabeza y avanzó con dificultad. Al menos se secaría razonablemente rápido. Fue entonces cuando notó que las sombras comenzaban a alargarse. Probablemente deberíamos empezar a buscar un lugar para acampar. Reflexionó, más para sí misma que para Natsu. Este podría ser el territorio del dragón, pero no confiaba en que él no eligiera un lugar para acampar en el lugar más repugnante y pantanoso que pudiera manejar al anochecer. Solo entonces se dio cuenta de que él había estado inusualmente callado durante bastante tiempo, pero cuando lo miró, no parecía estar haciendo nada extraño. A menos que consideraste el pensamiento aparentemente extraño. Más y más curioso.
¿Qué pudo haberlo puesto en un estado de ánimo tan introspectivo? Ella se sacudió un poco por la sorpresa cuando su atención de repente se centró en ella, recordándole por un momento que era un ratón atrapado bajo la mirada de un halcón, pero luego él sonrió, amplio y lleno de dientes, como si no le importara. El mundo. Tienes razón. Exclamó, en un tono en el que ella no confiaba en absoluto, busquemos un lugar para acampar, Lucky. Sus temores se confirmaron cuando comenzó a arrastrarla a lugares verdaderamente horrendos, llenos de lodo y lodo. Ella tuvo que hacer que se moviera 3 veces antes de que encontraran un lugar seco y confortable donde no los molestaran. Natsu resopló mientras establecían el campamento, empujando un círculo de piedras para crear un pozo de fuego. Con un solo chasquido de sus dedos, una llama ardiente cobró vida, alimentada mágicamente mientras se alimentaba de los troncos que recogía. Lucky desenrolló el saco de dormir que le había proporcionado Jura, aliviada de que finalmente pudieran tener un poco de paz después del agitado día que tuvieron. Se preguntó si todos los días en este extraño mundo eran así. Parecía extraño que se encontrara no con uno sino con 2 gremios oscuros en menos de 48 horas. Sacó algo de su comida empaquetada y le ofreció una porción a Natsu. Toma, ve y toma un poco. Natsu estaba sentado en el lado opuesto del fuego, su expresión casi ilegible incluso para alguien que se había estado acostumbrando a tratar de entenderlo. Él le dio una mirada extraña, su boca se abrió para decirle algo probablemente grosero cuando su estómago dio un gruñido de protesta hambriento. Lucky no pudo evitar su mirada engreída. Parecía que a pesar de que Natsu no sabía cómo jugar bien, no podía discutir con su estómago cuando tenía la mente puesta en algo. De mala gana, extendió una mano para aceptar la comida, refunfuñando en voz baja mientras su estómago no le daba otra opción que aceptar la oferta de Lucky. Lucky se lo entregó con una pequeña sonrisa y se recostó para comer su propia porción. Bendice a Jura por empacar todos los elementos esenciales. Realmente tendría que hacer algo bueno por él si alguna vez tuviera la oportunidad. Sin embargo, parecía que su día aún no había terminado, pero ella estaba muy feliz de ver esta interrupción cuando Leo salió de su puerta. Oh, no sabes lo feliz que estoy de verte. Lucky exclamó con alivio mientras el espíritu león sonreía divertido. Estoy seguro. Él se rió entre dientes, Acuario me dio un buen oído antes. Lucky se encogió, ¿perdonas por eso? Ella ofreció. Te contó toda la historia. Natsu frunció el ceño y gruñó cuando los dos comenzaron a hablar. Excelente. Justo lo que necesitaba. Ya tenía su mente en la última vez que había visto a alguno de los espíritus en manos de un mago celestial. No quería escuchar a ese león pervertido coquetear con Lucky y verla lamerlo. No importa que Leo aún no haya producido ni siquiera una de sus habituales declaraciones exageradas. Estaba seguro de que era solo cuestión de tiempo. Así que se inclinó sobre su comida, le dio la espalda y trató de no escuchar a Lucky haciendo una pregunta ansiosa tras otra pregunta ansiosa. Dioses, qué molesto. Sonaba como una cría entusiasta que no sabía cuánto apestaba el mundo. Me trajo recuerdos incómodos. Recuerdos de Ignel y aprendizaje de la magia del dragón. Del nido del que una vez había formado parte. Cosas en las que no quería ni necesitaba pensar. Eso fue hace siglos, y había aprendido por las malas que no había vuelta atrás. Ni siquiera un poco. Afortunadamente, su conversación se centró rápidamente en el tema de los contratos y otros detalles técnicos sobre cómo funcionaba la magia celestial, por lo que fue más fácil para él ignorarlos. Estaba agradecido por la explicación profunda e insoportablemente aburrida sobre la contratación de un espíritu y los detalles que coincidían con eso. La mayoría de los espíritus permanecían libres, pero algunos habían sido encadenados a artefactos para que un mago celestial los convocara a su lado. Algunos, como Acuario, aún permanecían sellados a sus llaves. Natsu le dio un fuerte mordisco a una pierna de pollo, los dientes aplastaron el hueso y masticaron todo. Se quedó mirando el fuego, preocupado por cómo la alegre Lucky podía hacerle sentir tan inquieto. Ella le recordaba casi a sí mismo. Hace siglos, antes de que se diera cuenta de que no tenía sentido ser amable con un grupo de personas que estaban ansiosas por joderse entre sí. Pero no pudo evitarlo. Se quedó mirando el fuego, sintiendo su calor y recordando una época más feliz, cuando se quedó dormido en la balanza de su padre. Cómo se calentaría su vientre por estar tendido encima de Ignel, o la cubierta protectora de sus alas cuando llovía. Y lo peor de todo, podía oír la voz de Ignel, susurrándole lecciones. Enseñándole sobre sus letras, palabras, cómo hablar con los humanos y cómo dominar el control sobre su forma de dragón. Todas esas eran cosas que Ignel le había enseñado.
Entender cómo trabajaba, cómo dominó su nueva magia, todo fue gracias a Ignel. El corazón de Natsu se apretó con fuerza, la tristeza se apoderó de él como un vicio. Sus hombros se contrajeron en una línea dura, tratando de sacudirse la voz tranquila y risueña de Ignel, retumbando en su cabeza. No tengas miedo, Natsu. No tenía miedo. No le tenía miedo a nada. Pero estaba enojado. Siempre permanecería enojado con Ignel y los dragones, y sobre todo permanecería enojado con los humanos. Gracias, Leo. Lucky sonrió cuando Acuario se desvaneció a través de su puerta con una sonrisa de satisfacción en su rostro y un contrato sólido asegurado con la mujer sirena. ¿Quién hubiera adivinado que sus interminables lecciones sobre contratos serían tan útiles? ¿O su terquedad para el caso? Su inclinación no era encadenar a Acuario, ni a ningún otro espíritu que estuviera bajo su cuidado, pero tampoco había estado a punto de ceder a todos los caprichos de Acuario. El resultado fue un contrato sólido que funcionó para ambos, y un Acuario extrañamente satisfecho. Quizás le gustó cuando la gente mostrara una columna vertebral. Ella no lo sabía, y en ese momento no estaba dispuesta a preocuparse. Estaba feliz de haber entendido finalmente algo más allá de los pequeños fragmentos de información con los que había estado trabajando. Y tenía un nuevo aliado para ayudarla. Suponiendo que no se ahogara en el proceso. Esa parte era un poco vaga en realidad. Fue un placer, Lucky. Leo ronroneó en respuesta, rompiendo inadvertidamente sus pensamientos y le dio una sonrisa que en realidad era sincera. Las reacciones de Lucky a su información sobre las llaves y cómo funcionaban los espíritus lo habían complacido. Allí no había habido hambre de poder. No deseo reunir todas las llaves más poderosas y usarlas como armas. Solo una pregunta inocente sobre cuántos tipos de espíritus había y cuántos estaban atados a llaves. Eso podría haberlo puesto nervioso, excepto su horror cuando él describió cómo los magos celestiales habían abusado de su poder en el pasado y había sido completamente real. No había forma de fingir ese tipo de reacción, y reafirmó su creencia de que si realmente se descubría que estaba destinada a convertirse en una maga celestial, sería una buena amante para servir. Tal vez era un poco joven y torpe por arte de magia, pero eso podría perdonarse. A ella le estaba yendo muy bien con solo un poco de instrucción durante 2 días, y pensó que tal vez disfrutaría enseñándole más si fuera necesario. Se había sentido más perturbado al enterarse del vínculo entre Natsu y Lucky, y le había advertido que no sabía si Natsu sería arrastrado con ella si creaba una puerta a casa. Sin embargo, simplemente asintió con la cabeza de una manera que insinuaba que ya había pensado en eso por sí misma. Tengo que irme ahora, pero como dije, esté atento a otras llaves. Pueden ser cautelosos al principio, pero si puede hacerse amigo de ellos, serán de gran ayuda para usted. Voy a Lucky, respondió. Gracias de nuevo. Leo asintió y atravesó la puerta, dejando a Lucky y a Natsu, que gruñía en voz baja, preparándose para la noche. Temprano en la mañana amaneció sobre la línea de árboles, una gota de rocío matutino cayó para aterrizar directamente en la nariz de Natsu. Lo despertó de su leve somnolencia, lo que hizo que entrecerrara los ojos al ver el sol temprano. Esta parte de su territorio todavía estaba llena de árboles y no tan caliente como solía gustarle, pero eso no era lo que lo tenía tenso. Estaba durmiendo al aire libre. Específicamente en su forma humana. No había estado en su forma humana durante tanto tiempo, no estaba familiarizado con cómo funcionaba su propio cuerpo en ese estado. Los límites de su magia y fuerza eran diferentes, y sin su trasero acorazado, estaba nervioso por dormir al aire libre. Incluso si estaba en su propio territorio. Había tenido problemas con varios posibles asesinos que lo atacaron mientras dormía, en el corazón de su propio territorio, antes. No es que Natsu les diera una segunda oportunidad para volver a intentarlo, pero no estaba interesado en repetir las actuaciones, y tal vez estaba algo comprensiblemente paranoico. Miró a la mujer que era la razón por la que apenas había dormido las últimas 2 noches. Fue por su voluntad que él permaneció en esta forma vulnerable. Como dragón, era casi invencible. Pero ahora mismo, en este momento, no solo podría resultar herido, sino también asesinado. Reconoció que era principalmente culpa de Hades. Y ciertamente moriría por su parte en obligarlo a adoptar Estier. Esta chica, sin embargo, ella lo enfureció y lo fascinó de maneras que él apenas podía entender. Debería odiarla, y parte de él lo hacía por el control que tenía sobre él, incluso si no lo sabía. Y, sin embargo, siempre que estaba cerca de ella, ella insistía en confundirlo con su obstinada moral, su humor hilarante y sus extraños actos de bondad.
Lo hizo desconfiar, pero a pesar de que cada instinto le decía que debía permanecer tan lejos como lo permitiera el vínculo, no pudo resistirse a regresar por más. Él se arrastró hasta donde ella estaba profundamente dormida, inclinándose hacia adelante por solo un cabello para mirar su rostro. Parecía bastante inofensiva. Para nada como alguien que estaría conspirando contra él. Pero Natsu ya había aprendido que la mayoría de la gente tenía planes mucho más siniestros en mente que cualquier cosa que él pudiera crear. Eran herramientas, nada más. Y ser un monstruo significaba que podía hacer lo que quisiera. Eso fue lo suficientemente bueno para él. Aún así, supuso que al menos era agradable verla. Incluso si todo lo que ella hizo fue gritar y quejarse y confundirlo. Lucky se movió un poco mientras dormía, para su diversión, estrellándose de manera poco elegante la cara contra una parte arrugada del saco de dormir que le servía de almohada, pero también colocándose directamente en el camino de un rayo de sol. Murmurando irritada, se movió de nuevo, tratando de escapar, pero la conciencia a medias le provocó la conciencia de que hacía un calor incómodo en su saco de dormir. Natsu miró con diversión mientras ella se movía y gemía, claramente no queriendo despertar. Ella era divertida. Al menos, tenía que dárselo. Ella se estaba volviendo loca en momentos como este, y él no podía evitar entretenerse con cada una de sus reacciones. Especialmente cuando chillaba y chillaba como una niña. Le dio ganas de atormentarla más para que volviera a hacerlo. Esto no estaba a ese nivel, pero era bastante divertido verla luchar con el rayo de sol y el aumento de temperatura, algo que él estaba ayudando a empujar todo lo que podía sin prender fuego a nada que ella le gritara más tarde. De hecho, pudo ver el momento en que ella levantó las manos y rasgó el saco de dormir para sentarse, desesperada por una bocanada de aire más fresco. Ella parpadeó adormilada alrededor, sin duda queriendo saber dónde estaba, y él rápidamente apagó el fuego en el que se había estado bañando, y le sonrió con malicia. «Buenos días, Lucky». Él gorjeó, felizmente alimentando su paranoia. «Oh Dios», Lucky gimió mientras trataba de orientarse, «es demasiado pronto para ti». «Nunca es demasiado temprano para mí». Natsu le sonrió, la tristeza de su estado de ánimo se desvaneció en el rostro de su rostro gruñón. Chico, realmente le encantó cuando ella le dio esa mirada. Se puso de pie como un relámpago, parpadeando para apagar su propio sueño mientras se movía rápidamente hacia un área abierta, estirándose para sentir el sol en su rostro. Tal vez también lo estaba golpeando en la nariz, pero a veces le encantaba estar tumbado en una roca bajo el sol durante horas. Algo que no pensó que sería capaz de hacer esta vez. Aún así, valía la pena sacrificar el tiempo si eso significaba ver a Lucky ponerse nerviosa. A veces disfrutaba escuchándola lloriquear, y a veces simplemente lo irritaba. Ahora mismo estaba divertido. «Vamos, ¿estás listo para salir de aquí o quieres darte la vuelta y tomar otra siesta?», preguntó, una sonrisa traviesa dibujando en sus labios mientras la veía dormida y despeinada balanceándose desde donde estaba sentada. «¿Qué te tiene de tan buen humor?», preguntó Lucky, la sospecha coloreando su tono, y la sonrisa de Natsu se ensanchó. Probablemente era algo bueno que ella desconfiara de él. Al menos significaba que tenía algún tipo de instinto de supervivencia. Lo cual era muy gracioso considerando la frecuencia con la que ella se enfrentaba a sus muchos problemas de conducta. El mortal tenía agallas, tenía que darle tanto. Sin embargo, detuvo su habitual plan de tormento cuando escuchó el sonido de voces cercanas. Un aroma familiar, enmascarado con los olores de un móvil mágico llamó su atención, y la sonrisa desapareció de su rostro. Un giro incómodo en su estómago hizo que se le erizara la piel. «Tenemos compañía», siseó, entrecerrando los ojos con disgusto, especialmente porque este tipo de compañía en particular haría muy feliz a Lucky. Fue ella. Lucky miró eso con el ceño ligeramente fruncido, cautelosa de la compañía en medio de la nada como este. «¿Qué tipo de compañía?», preguntó poniéndose de pie, alisando distraídamente su ropa y cabello lo mejor que pudo. Natsu no respondió excepto para gruñir, y un momento después no importó de todos modos, ya que el sonido de un motor en marcha y voces gritándose entre sí eran audibles incluso para sus oídos. «Erza. Estás conduciendo esta cosa demasiado rápido». La mandíbula de Lucky cayó en estado de shock. ¿Había oído eso bien? «Tenemos que encontrar al mago celestial del que nos habló Jura», respondió una imponente voz femenina y la conmoción de Lucky aumentó. «Fairy Tail, ¿la estaba buscando?». El pensamiento calentó su corazón de una manera que poco más había hecho desde que había llegado a este mundo loco, y bendijo a Jura por aparentemente llamar con anticipación de alguna manera.
Sí, pero no haremos eso si nos matan conduciendo como un loco. La primera voz, un hombre, gritó en respuesta. Conduzco bien, Gray. La segunda voz, que asumió que era Erza, respondió bruscamente, pero un segundo después estaba gritando de miedo cuando un coche de aspecto extraño literalmente se abalanzó sobre ellos desde la maleza, y ella se lanzó para cubrirse. Estar atento. Gritó el hombre, sus propios ojos se agrandaron al verla mientras la pelirroja luchaba por controlar el coche y las llantas chirriaban cuando ella logró detenerlo justo antes de estrellarse contra un árbol grande. Está bien, eso fue aterrador. Lucky gimió temblorosa. En serio, era una regla de este mundo que no se le permitiera despertarse por la mañana sin sufrir un ataque cardíaco de algún tipo. Ayer fue pescado en la cara. Hoy casi muere a través de un extraño coche mágico. Te lo dije. Guy gimió desde donde estaba medio tirado en el coche y medio aplastado contra el árbol. Disculpas, respondió Erza desde donde estaba tirada sobre el volante. De alguna manera se las arregló para enderezarse y apartar el cabello de la cara, una cortina de flequillo rojo colgando frente a sus ojos. Salió del coche y Lucky se quedó en silencio atónita al ver a esta mujer imponente. Las palabras en las páginas de su libro no hicieron nada para describir verdaderamente la ola de poder y autoridad que esta mujer desprendía. Fue increíble. Y Guy no fue diferente una vez que se extrajo. Nunca había visto que las palabras salieran de la página como lo habían hecho en ese momento cuando vio a Erza y Guy caminando hacia ella. Estos fueron algunos de los héroes de su libro que cobraron vida. Magos de Fairy Tail. La vista fue a la vez impresionante e indescriptible. Erza le dirigió una amable sonrisa. Debes ser la Lucky Jura de la que nos habló todo, dijo con calma. Su mano se movió hacia la espada a su costado, pero su mirada se deslizó alrededor de su entorno. Él también nos advirtió de tu compañero de viaje, Natsu. ¿Dónde podría estar? ¿Es él? Gray observó un par de piernas bronceadas que salían de un arbusto. Natsu claramente no había reaccionado tan rápido como Lucky en respuesta al coche mágico, y como resultado había terminado de cabeza contra el arbusto más cercano. Guy se agachó y buscó entre las hojas, su mano se enganchó alrededor de la tela del chaleco de Natsu y tiró hacia atrás. Así que así es como realmente se ve el viejo Flamebrain, ¿eh? Gray observó, mirando el rostro del dragón como si lo estuviera mirando por primera vez. Y Lucky se dio cuenta sorprendida de que probablemente era la primera vez. No es exactamente lo que esperaba. Erza reflexionó mientras ella también miraba más de cerca la forma humana del dragón, pero no importa. Volvió su atención a Lucky, me siento aliviada de encontrarla ilesa. Jura nos advirtió que estaba en camino, pero cuando nos enteramos del accidente del tren, temimos lo peor. Lucky le devolvió la sonrisa a Erza, algo en ella se desató por la genuina preocupación que podía ver en el rostro de la otra mujer. Había tenido razón al querer ir con esta gente. Gracias. Ella respondió. Natsu y yo salimos de allí bastante rápido. Estaba un poco preocupada de que aparecieran más chicos o de tener que explicar cosas que realmente no puedo a las autoridades. Una sonrisa irónica torció los labios de Erza. Creo que entiendo de dónde vienes. Aunque me gustaría saber más sobre, ella fue interrumpida cuando Guy salió volando entre ellos para golpearse contra un árbol. ¿Quieres decir eso de nuevo, cajones caídos? Natsu rugió, y el rostro de Gray se retorció de ira. Eso es. Vas a caer, lagarto crecido. ¿A quién llamas lagarto? Natsu gritó, aparentemente más interesado en meterse en la cara de Gray que en golpearlo. Lo que no tenía sentido para Lucky, pero el pequeño Natsu en realidad tenía sentido. Chicos, trató de interrumpir, pero fue ignorada cuando la pareja gruñó y se peleó antes de golpearse y encender su magia. Chicos, en serio. Eso tampoco tuvo ningún efecto, y Lucky comenzó a desesperarse de tanto como peinarse y conseguir un desayuno decente sin una batalla masiva. Sin embargo, alguien debió haber escuchado las oraciones de Lucky, porque un momento después, Erza se había levantado para agarrar un puñado de cabello rosado y negro. Con un poderoso swing, rompió los cráneos de los dos machos. Su forma era perfecta. Lucky dijo que es suficiente. Gruñó, la muy aterradora imagen de un demonio. Incluso Lucky dio un instintivo paso atrás. ¿Dónde se había ido la amable, preocupada, Erza? Había sido reemplazada por una especie de titán de furia. Lucky estaba asombrada, pero un poco comprensiva, cuando vio a Gray y Natsu retroceder hacia atrás. Incluso esta última, que parecía no temer nada, parecía cautelosa por provocar su ira por segunda vez. Ahora, sus ojos marrones brillaron con una luz acerada.
Lucky se sintió sumamente agradecida de que no fuera el centro de su ira. De hecho, Lucky quería caer ante los pies de esta aterradora mujer en agradecimiento solo por salvarla de la locura que había sido el último par de días. Aunque tenía una sospecha profunda, esta mujer tenía la posibilidad de aumentar la locura si Lucky no la vigilaba. Jura ha dejado en claro que no eres de nuestro mundo, Lucky, y sin embargo te las has arreglado para ganar poderes celestiales lo suficientemente fuertes como para abrir puertas. Erza deslizó su ojo visible hacia Lucky, sus manos descansando en su cintura. Ella parecía impresionada, debe ser un mago muy poderoso para haber realizado una tarea tan complicada. ¿De verdad? Preguntó Lucky, sus ojos se deslizaron de Erza de Grey. Este último asintió, su cuerpo pareció relajarse en el momento en que la mirada hirviente de Erza ya no estaba sobre él. Sí, levantó una mano para hacer un gesto en el aire, no es fácil abrir un agujero a otro mundo. ¿Te imaginas si cualquiera pudiera hacerlo? El lugar sería un caos. Tenía razón cuando lo decía así. No estoy del todo convencida de que este lugar no sea ya un caos, murmuró Lucky entre dientes. ¿HM? Erza preguntó. Oh, nada. Lucky respondió un poco nerviosa, ignorando la leve sonrisa de Grey, ¿y ahora qué? Ahora los traemos de vuelta al gremio. Grey respondió. El abuelo quiere hablar con los dos. La miró de arriba abajo, aunque tal vez una parada en el dormitorio de las chicas para refrescarse, y un desayuno podría estar en orden primero. Lucky se sonrojó tímidamente, lo siento. Ella murmuró avergonzada. Me acabo de levantar. Eso está perfectamente bien. Erza le dijo gentilmente, su cálida preocupación ahora que Natsu y Grey se estaban portando, estoy seguro de que al maestro no le importará un ligero retraso para que te laves, y Grey puede hacer que Mira te prepare algo para que comer. Lucky asintió con gratitud y se dejó llevar al coche. Se sorprendió un poco al descubrir que Natsu era extremadamente reacio a entrar. Era como si el tren volviera a empezar. Solo que más pronunciado. No tenía idea de por qué. Natsu no quería meterse en ese traqueteo, vómito, trampa mortal ni un poco. No solo era poco probable que pudiera ocultar su mareo gracias al terreno irregular y rebotante, sino que iba a enfermarse frente a la paleta. Eso fue simplemente horrible, y absolutamente no quería darle más combustible del que ya tenía. Natsu tragó saliva mientras veía a todos los humanos entrar en el coche. Lucky le estaba mirando con curiosidad, completamente confundida sobre por qué dudaba. No había forma de que pudiera simplemente darse la vuelta de lado esta vez y fingir estar dormido. No. Esta vez iba a sufrir mucho, mucho tiempo. Quería desesperadamente preguntar si podía simplemente caminar, pero desafortunadamente su orgullo lo superó. No es que importara. Natsu no creía que pudiera seguir el ritmo de un coche a pie de todos modos. De todos modos, lo arrastrarían gritando detrás de Lucky gracias al vínculo. Lo último que necesitaba era una mala ruta gracias a todos los árboles que chocó desde aquí hasta Magnolia. Así que lo chupó y subió al carruaje metálico, palideciendo bajo su bronceado. Era otra de esas horribles cajas de hierro. ¿Por qué no podían dejarlo en paz? ¿Por qué los mortales insistieron en meterse en latas y lanzarse incontrolablemente por el espacio? ¿No tenían instintos de conservación? Parecía muy poco probable gracias a su largo historial de meterse en peleas terribles con oponentes fácilmente capaces de aplastarlos. Como dragones. Por supuesto, si hubieran sabido que el peor enemigo de un dragón era una forma de transporte, el campo de batalla estaba mucho más nivelado de lo que los humanos creían. Te ves pálido. Lucky notó preocupada, ¿estás bien? En serio, se veía absolutamente miserable. Como si lo llevaran a su ejecución o algo así. ¿Y, estaba sudando? Parecía imposible, pero cuando Erza puso en marcha el coche se hizo más pronunciado. Al igual que el tinte verde de su piel. Sin embargo, en el momento en que despegaron, rebotando y traqueteando sobre las raíces y quién sabía qué más, se dio cuenta exactamente de lo que estaba viendo. Se agarró el estómago con un quejido de dolor y se inclinó como si estuviera contemplando vomitar sobre sus pies. Natsu, ¿estás mareado por el movimiento? Preguntó con incredulidad, casi sin poder creer lo que estaba viendo. El feroz, aterrador rey dragón demonio estaba siendo derribado por un automóvil. Él le lanzó una mirada siniestra que rápidamente perdió su efectividad cuando sus mejillas se hincharon, te odio. Gimió patéticamente y arañó débilmente la ventana. Preferiría ser arrastrado antes que lidiar con esto. Esperó a que comenzaran las burlas. La burla de lo patético que era se lo llevaron en transporte. El pinchazo de hielo especialmente no podría resistir eso.
No se dio cuenta de que Lucky le hacía señas a Guy para que se callara mientras cambiaba de asiento y envolvía el saco de dormir alrededor de sus hombros, frotando su mano sobre su espalda con dulzura en el proceso. No le agradaba mucho, y definitivamente no confiaba en él, pero no pudo resistirse a intentar ayudar cuando él estaba obviamente enfermo. Incluso si la mordió por eso más tarde. Ignoró el violento estremecimiento de Natsu cuando lo tocó, o la forma en que sus ojos oscuros se deslizaron hacia ella, como si esperara un golpe. Se mordió la lengua para evitar decir algo para calmarlo, ya que Lucky estaba segura de que probablemente no sería bien recibido. Natsu se veía miserable mientras Gray estaba claramente molesto por haber desperdiciado su oportunidad de burlarse de la miseria de su enemigo. Erza miró al frente, por encima de todo. Pero sus ojos estaban fijos en Lucky en el espejo retrovisor. Frotando los nudos de tensión en su espalda, Lucky trabajó en amasarlos lo suficiente para que él se relajara. Natsu la miraba con incredulidad, casi como si le hubieran salido alas. ¿Qué estás?, preguntó Natsu, pero cerró la boca cuando Erza chocó contra un gran bache en el camino. Parecía que pensó mejor en abrirlo de nuevo mientras estaba en los confines del carruaje. Sin embargo, Lucky captó la imagen de su débil pregunta. La intención detrás de esto era bastante clara. Silencio Natsu, no te sientes bien. Déjame hacer esto por ti, te prometo que puedes volver a odiarme tan pronto como lleguemos a Magnolia, suspiró Lucky, rascando un suave camino en la parte posterior de su cuello. Para captar su atención. Él le dio una mirada confusa, sonrojada y pálida al mismo tiempo. Era algo que solo podían lograr los enfermos. Sin embargo, para su sorpresa, Natsu asintió débilmente, hundiendo la cabeza contra la ventana y cerrando los ojos. Una punzada de simpatía la recorrió al verlo. Realmente debió sentirse terrible si se dio la vuelta con tanta facilidad y la escuchó.